Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Usted puede sintonizar la imagen de Boreal Televisión, imagen nítida, imagen HD, en todas las plataformas digitales de las redes, también los sistemas de cables grandes del país, a nivel nacional, canales locales, sistema de cables locales en la región del Cibao y canales dominicanos para Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Boreal Televisión, Voz Dominicana. Mire, los imputados en el caso Coral 5G, de manera muy especial, el general o ex general Julio Camilo de los Santos Viola, le ha solicitado a la jueza que está conociendo este caso la asignación de un perito para que estudie todos los elementos de prueba, un expediente súper numeroso que se está conociendo, entonces quiere que se asigne un perito. Solicitud que le fue concedida. Establece los artículos 290 y 291 del Código Procesal Penal que luego de presentada la querella y aún antes de la presentación de la acusación, incluso después de la acusación, antes de la audiencia de medida de la audiencia preliminar, el imputado, todavía no acusado, porque se convierte en acusado después de la acusación, pero puede ser en esa parte de que se presenta la querella o sometimiento o solicitud de medida de coerción por el Ministerio Público o por un actor civil, puede examinar los elementos que lo acusan, que acompañan a este instrumento de señalamiento, de imputación, puede examinarlo. Entonces, ese es su derecho, así lo establece la ley. Eso ocurre previo a la etapa intermedia del proceso. Lo lamentable de todo esto que estamos narrando es que estamos dándole esta información a nuestro querido público y tenemos que resaltar que eso es solamente para aquel ciudadano que puede pagar una defensa que resalte esos derechos que tienen, porque aquí la persona que no tiene los recursos para pagarle a un abogado que le pida eso al fiscal, no es el fiscal que le va a conceder, aún lo diga la ley, estos derechos que tienen las personas señaladas o encartadas o encausadas en los procesos penales que acompañan en la República Dominicana, que se llevan en la República Dominicana. Muy coherente con lo que dijo la ex juez de la Suprema Corte de Justicia en esta misma semana, Katia Miguelina Jiménez. Dice Katia Miguelina Jiménez que la justicia dominicana no está preparada para condenar imputados de cuello blanco. Y señalar también lo que decía el director de la Defensoría Pública, director nacional de la Defensoría Pública, que hay un 54, más de un 54, hay unos puntos decimales, de un 54% de los presos preventivos retenidos en las cárceles dominicanas que ya se le ha pasado el tiempo para ellos poder ser enjuiciados, sin embargo no tienen el dinero para cuando se le cambia la medida de coerción, si se le obliga a prestar una fianza o presentación periódica. Entonces los jueces prefieren violar el derecho a la libertad, que está cónsono con la condición humana, y prefieren dejarlos en prisión. Y eso no debe continuar, eso no debe ser así. Después que, por culpa de los propios jueces, a veces claro, porque ¿quién fue que dio la sentencia? Los trámites dilatorios. ¿Quién fue que dio la sentencia de que ordena que la persona guarde prisión? El juez. Sí, pero los trámites dilatorios se producen muchas veces por el juez. Pues el juez y por los abogados de la defensa. El juez a veces, sí, pero el juez a veces con el expediente casi listo, porque el proceso penal, vamos a suponer que en un proceso tenga la parte acusadora, tenga 10 testigos, y en la vista ya de juicio, la primera audiencia, comparecen 5 de los 10 testigos, y del otro lado hay 10 también y comparecen 5. ¿Qué impide que el juicio comience ahí? Pero se lo pongo más sencillo. En el momento en que se presenta una solicitud de medida de coerción, se le entrega al juez de la instrucción y el juez de la instrucción debe notificársela al imputado. Y usted se puede creer que eso es así, eso está comprobado, que se toman semanas que esa persona está detenida, guardando prisión preventiva y no le han notificado todavía la solicitud de medida de coerción.
Eso es cierto. Y a veces vamos a la Y el audiencia. mismo abogado también, después que se la notifican, entonces pide un plazo para estudiarla. Eso es un trámite dilatorio que perjudican entonces al actor civil. Pero Lo también perjudican. perjudica al imputado que está privado de su libertad. Sí, es cierto. Entonces, los jueces tienen responsabilidad compartida y por eso muchos procesos, aún teniendo ahí todos los elementos de pruebas, se le han desbaratado en la mano, se le han diluido en la mano y no le ha quedado más que ordenar el cese de la medida. prisión. El cese de la medida de coerción. O el cese de la prisión, de la prisión, sí, de la medida de coerción en virtud del vencimiento del plazo establecido. Entonces, esto es, mire, analizar esto deprime a uno, porque es que nos encontramos con esto todos los días. Todos los días. En los tribunales de la República. Y es que es multicausal. Cuando no es el fiscal que produce el aplazamiento, es el abogado de la misma defensa. Y la víctima, el actor civil, esperando que se haga justicia con su caso. Los jueces son garantistas para el lado del imputado, pero para el lado del actor civil, al juez no le importa que se aplace 70 veces y que llegue el vencimiento del plazo. Mira, aquí hay dos casos. Hay jueces que dicen que, bueno, cuando te salga tu sentencia de condenación, con eso tú compensas todo. Increíble. Mira, aquí hay dos casos que merecen un análisis profundo. Yo creo que los medios de comunicación no están hablando de esto. El caso OMSA y el caso Odebrecht. Dos casos que usted escuchaba al Ministerio Público, no, tenemos un expediente fuerte, bien sustentado, que eso es indestructible. Lo decían en el caso OMSA y lo decían en el caso Odebrecht. Y el caso Tucano también. Bueno, son tres casos, son tres. ¿Qué pasó en el caso OMSA? Manuel Riva en libertad, con el argumento de que no tenía nada que ver, que lo que sucedió en OMSA, él no se enteró de nada. Pero ¿qué resulta? Que le condenan a Argenis a 20 años, a Argenis Contreras. Entonces, estaba solo Argenis Contreras en el vehículo que trasladó al fallecido profesor Ramírez, Junior Ramírez. Es una pregunta No importante. estaba solo. Entonces, no hubo complicidad, no hubo asistencia, no hubo cooperación, no hubo facilitación de los medios para la comisión de un ilícito penal, en este caso homicidio, lo que determinaría complicidad. No hubo nada de eso. Claro, el arma homicida tampoco aparece, porque hay un muerto, cierto, pero tiene que haber un procedimiento mecánico que dé como resultado la pérdida de la vida, ya un estrangulamiento, ya una herida de arma blanca, ya una herida de arma de fuego. Algo que produzca la interrupción de los signos vitales del cuerpo. Deja de respirar, deja de fluir la sangre y ya entonces se declara la muerte. Para que eso se dé, es necesario un procedimiento mecánico. Algo que entre una daga, una arma blanca, que entre un disparo, sí, o que haya una interrupción de la respiración. Algo de eso, un envenenamiento, algo de eso debe de pasar. Una evidencia importante, desaparecieron. Pero también de esos imputados pusieron en libertad 2 o 3 de ellos en virtud del vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. Entonces, yo digo, ¿qué justicia tenemos en este país? Me están hablando de justicia independiente, de Ministerio Público Independiente, que no lo vamos a cuestionar, porque ese expediente de la OMSA no lo hicieron los fiscales actuales. Yo creo que estaba ahí Jenny. ¿No? Jenny era fiscal del Distrito Nacional, pero no se encargó de la investigación, se encargó Olga Dinaya Verías y, bueno, un equipo de abogados, de fiscales, que incluso cuando da la primera declaración, y eso nos llama muchísimo la atención, a Pérez Peña y a mí que somos abogados, sí, cuando se ha visto que un fiscal comprueba la inocencia de un determinado ciudadano y defiende esa inocencia. Y no es posible que en 30 años que tenga yo de ejercicio, 20 y pico de años que tiene Pérez Peña, no hayamos podido ver un solo caso donde el fiscal haya encontrado inocencia en el imputado y defienda esa inocencia. Bueno, ese fue un caso bien elaborado para favorecer a los imputados. Y en el caso de Odebrecht, ni hablar. Usted vio qué pasó ahí. Pero tampoco lo hicieron en esta gestión de Miriam Germán, que no podemos tirarle ese problema a ella.
fueron expedientes con muchas dificultades. Ni el de los tucanos tampoco, que estaba en los tribunales desde Danilo Medina. Precisamente eso es lo que hay que resaltar. Sí. ¿Qué están haciendo estos funcionarios públicos, estos servidores públicos llamados fiscales? Reciben un salario que viene del pago de los impuestos suyos y míos y de todos los demás. Entonces, ustedes que tienen que cumplir con esa misión, ¿la están haciendo? Usted ha hecho una pregunta que está fácil de responder, doctor Cerda. Usted que ha estado en el proceso penal, al igual que yo, sabe muy bien que cuando el Ministerio Público presenta a un imputado para conocerle medida de coerción, lleva una cintila probatoria, así que se llama cintila probatoria. Cintila probatoria que será lo único que tendrá el Ministerio Público desde ahí hasta la etapa del juicio, porque no investiga más nada. No hace más nada. Y posiblemente, esa cintila probatoria no reúna los elementos necesarios para sostener una condena contra el imputado y que después de tenerlo 1 o 2 años preso, al final el juez lo declare no culpable. Es correcto, porque no solamente basta con tener, por ejemplo, de una persona fallecida, el casquillo del arma disparada. No basta tampoco con la munición que ha entrado en el cuerpo de la persona fallecida. No basta tampoco que haya habido una manipulación de esa arma. Tiene que haber aparte de todo esto, porque ellos se basan solamente en recoger el cadáver, recoger los elementos que estén por allí, pero tiene que haber una vinculación entre el accionar probado de esta persona que se le acusa de haber, en este caso, matado a otra, y los hechos que dieron como resultado la pérdida de la vida de la persona que falleció. Tiene que haber una relación, un vínculo, y si se busca, como la mayoría de los casos, con recordarle el caso del general Comprés, Sí. que si no es por ese video que logra captarlo, definitivamente no iba a haber manera. Esa persona se retiró del lugar, dejó a la persona fallecida allí, después de haberlo rematado, y pudo haber manipulado cualquier recogida de elementos de prueba que constituyera esa cintila probatoria con la que el fiscal fuera a iniciar. Lo que pasa ahora es que hubo un video que logró ser salvado porque el propósito era anularlo, borrarlo, como ha pasado con muchísimos casos, y posteriormente a eso se operaba simple y llanamente la puesta en libertad. Bueno, lo tendremos que sentar, tal vez termine nuestra generación, pero estamos apostando a que algún día esta sociedad tenga un estado donde exista garantía jurídica para todo. Ojalá pueda ser. Es que dejar solamente el asunto a los jueces que sean garantistas o no, me parece también que es algo un poco irresponsable. Estaría bueno que nosotros nos sentemos todos los elementos, los que formamos el proceso judicial, los actores, los jueces, los fiscales, los abogados y los demás, podrían ser por ejemplo los alguaciles, los expertos, en este caso los expertos en levantar cuerpos o en cualquier otro tipo, expertos del INASIF, y nos sentemos a ver cómo nosotros organizamos el proceso de manera que nosotros podamos contar con una justicia confiable. Efectivamente. Mire, el síndico de La Vega, el ingeniero Kelvin Cruz, quien además es presidente de la Federación Dominicana de Municipios, ha dicho algo que no sé cómo va a caer a la opinión pública, porque los ayuntamientos viven abusando de manera constante de los ciudadanos, violándole derechos, quitándole propiedades que muchas veces usted la obtuvo en buena lid, pero si el ayuntamiento dice esto es terreno municipal, cuando viene a ver se mete y usted tiene que irse a un proceso donde hay una sentencia y posiblemente todavía no haya ganado aunque tenga la sentencia y tenga que recurrir a un embargo retentivo de las cuentas del ayuntamiento, y ahora Kelvin Cruz, síndico de La Vega o alcalde de La Vega, se destapa diciendo que no está de acuerdo con esos embargos retentivos. Resaltar, porque parece que anda por ahí mismo, por esos mismos caminos, que el alcalde que nos gastamos en Santiago, el señor Abel Martínez, tiene sentencia de condenación y no la cumple. Sí. Responsablemente él no la cumple. Entonces son cosas que hay que resaltar, que estas personas llegan a esos lugares con el voto de los municipios. Entonces luego que reciben el voto de los municipios se colocan allí en esas posiciones que tienen una autoridad y un poder para irrespetar la ley de los mismos municipios.
Vamos a seguir ampliando este tema luego de la pausa. Regresamos en breve.